La noche cayó y con ella un silencio extraño llenó la casa. Todo estaba oscuro, y el viento movía las hojas en el jardín, haciendo un sonido suave. Yo estaba en mi habitación, tratando de dormir, cuando escuché un pequeño chirrido que rompió la tranquilidad. Mi corazón empezó a latir más rápido. La puerta se abrió despacio, y vi a mi papá parado en el umbral. Me quedé quieta, sin saber si lo que veía era real o solo mi imaginación. La luz del pasillo detrás de él proyectaba su sombra en el piso de mi habitación, y por un momento nuestras miradas se encontraron. Había algo raro en su expresión, una mezcla de tristeza y preocupación, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Sus ojos parecían brillar con una emoción contenida, y sus labios se movían apenas, como si estuviera a punto de hablar, pero se detenía. Sentí un nudo en el estómago, como si hubiera algo importante que nos estaba diciendo, algo que estaba atrapado entre nosotros. Mi papá cerró la puerta sin decir nada, pero la inquietud se quedó en la habitación, llenando el aire de una sensación extraña. Me quedé despierta durante horas, mirando el techo y escuchando los ruidos de la casa. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento afuera, me recordaba en ese momento tan raro. Trataba de encontrar una explicación lógica, pensar que tal vez solo había tenido una pesadilla, pero la intensidad de su mirada seguía en mi mente. Algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. La conexión que habíamos tenido en ese momento me preocupaba, era como si hubiera una barrera entre nosotros que no sabía cómo romper. Conforme pasaban las horas, la oscuridad de la noche se volvía más pesada. Me cubrí con las sábanas, tratando de protegerme de esa sensación de vulnerabilidad que había aparecido. Conocía a mi papá toda mi vida, pero nunca lo había visto con esa expresión tan cargada de emociones que no entendía. La incertidumbre se mezclaba con el miedo, y no sabía si debía confiar en lo que recordaba o si mi mente me estaba engañando. No podía dormir, y la imagen de él en la puerta, con su sombra y sus ojos fijos en mí, seguía rondando mi cabeza. Cuando el cielo comenzó a aclarar, supe que algo dentro de mí había cambiado esa noche. La duda y la inquietud seguían allí mientras el sol empezaba a entrar por las cortinas. Sabía que esto marcaría una diferencia en nuestra relación, aunque no supiera cómo. A la mañana siguiente, la cocina estaba llena de luz del sol, pero aún así sentía un frío dentro de mí. Bajé las escaleras, intentando reunir valor para enfrentar lo que estaba pasando entre nosotros. Vi a mi papá sentado con su taza de café y el periódico, como siempre. Pero el silencio entre nosotros era más fuerte que de costumbre, como si no tuviéramos nada que decirnos. Apenas levantó la mirada cuando entré, y esa indiferencia me hizo sentir que había una pared entre nosotros. Traté de sonreír y decir cosas simples, pero cada intento se apagaba antes de llegar a él, como si las palabras no pudieran atravesar el aire pesado que nos rodeaba. Sentía que cada cosa que hacía estaba llena de torpeza, como si mis manos y mis pies no quisieran obedecerme. Me preguntaba si él también se sentía así, si esa distancia extraña lo estaba afectando como a mí. Cada pequeño ruido en la cocina, como el sonido de la cafetera o el crujir de la silla cuando me sentaba, hacía que la incomodidad creciera. Traté de encontrar algo de qué hablar para romper el silencio, mencioné el clima, el trabajo, incluso pregunté sobre sus planes para el fin de semana, pero cada palabra parecía morir antes de ser escuchada, como si no tuviera sentido tratar de llenar ese vacío. Cada minuto de esa mañana junto a mi papá me recordaba lo que había pasado la noche anterior. Sus ojos estaban fijos en el periódico, pero noté que a veces dejaba de leer, como si estuviera fingiendo. Había algo muy inquietante en esa desconexión, en la incapacidad de decir siquiera un simple «buenos días». Quise preguntarle si estaba bien, si había algo que necesitara decirme, pero no pude. Un nudo en la garganta me lo impidió. Finalmente, terminé mi desayuno en silencio. Cada segundo me hacía sentir más que algo no estaba bien. Jugueteé con la taza de café, mirando las partículas de polvo flotando en el rayo de luz que entraba por la ventana, tratando de distraerme de la tensión. Miré a mi papá una última vez antes de levantarme y salir de la cocina, pero él no levantó la vista. Subí las escaleras con el corazón pesado, sintiendo que la distancia entre nosotros crecía con cada paso. Me pregunté si alguna vez podríamos volver a lo que habíamos sido,
si esa comodidad que antes teníamos había desaparecido para siempre, o si con el tiempo podríamos encontrar una manera de arreglar lo que se había roto. Más tarde, mi mamá nos dijo que se iría por trabajo durante algunos días. La noticia me dejó una sensación rara, como si algo difícil estuviera por suceder. Esa primera noche sin mi mamá, bajé a la cocina para ayudar a mi papá con la cena. Había algo acogedor en el ambiente, el olor de la comida cocinándose y el calor de la estufa hacían que la tensión se sintiera un poco menos. Al principio, intentamos hablar de cosas normales, pero el silencio siempre volvía, más fuerte que antes. Mis manos temblaban un poco mientras cortaba las verduras, y noté que mi papá me miraba más de lo normal. Su mirada era intensa, como si intentara leer mis pensamientos, y tenía un brillo extraño, algo entre la preocupación y la tristeza. Aunque intentaba comportarme con naturalidad, algo en su mirada me hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver más allá de mi apariencia tranquila. Mientras preparábamos la cena, nuestras manos se rozaron al intentar alcanzar el mismo cuchillo. Fue un momento breve, algo inesperado que me hizo sentir una ligera incomodidad. Nos miramos por un instante y luego aparté la vista rápidamente, enfocándome en las verduras sobre la tabla de cortar. El sonido de la estufa y el chisporroteo del aceite seguían presentes, pero había algo en el ambiente que se sentía diferente. Aunque intenté recuperar la compostura, me di cuenta de que mi respiración se había alterado un poco, y mis manos temblaban ligeramente mientras volvía a cortar las verduras. El resto de la cena pasó en un silencio incómodo. Cada intento de iniciar una conversación se quedaba a mitad de camino, y cada palabra parecía perder su fuerza antes de ser escuchada. Mi papá se concentraba en la sartén, moviendo los ingredientes de manera rutinaria, mientras yo intentaba no cruzar miradas con él. Cada minuto se alargaba, y la tensión en el ambiente parecía no desvanecerse. El ruido de los cubiertos y los platos se convirtió en el único sonido que rompía el silencio, pero en lugar de aliviar la incomodidad, la hacía más evidente. Cuando finalmente terminamos de cocinar, nos sentamos a la mesa. Intenté concentrarme en la comida, en los sabores y las texturas, pero era imposible ignorar la presencia de mi papá al otro lado de la mesa. Sentía que había algo entre nosotros, algo que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Cada minuto pesaba más que el anterior, y lo único que quería era que la cena terminara para poder escapar de esa situación incómoda. Nos sentamos a la mesa para cenar, y aunque tratamos de actuar con normalidad, algo era diferente. Intenté mantener la conversación, pero cada palabra parecía perder su sentido antes de ser escuchada. Cada intento de hablar parecía desvanecerse en el aire, como si no tuviera la fuerza suficiente para atravesar la distancia que nos separaba. Mi papá intentó sonreír, pero en su expresión había algo que decía más de lo que él quería mostrar, algo que no podía ocultar del todo. Sus ojos tenían un brillo que no reconocía, como si hubiera una tristeza profunda que no se atrevía a mencionar. El sonido de los cubiertos y los platos era el único ruido en la habitación, y parecía aumentar la incomodidad entre nosotros. Traté de concentrarme en la comida, pero cada bocado se sentía pesado. La comida tenía un sabor distinto, casi amargo, y me preguntaba si mi papá también lo notaba. Los segundos parecían alargarse, y el silencio se volvía cada vez más palpable, como si fuera una barrera invisible que ninguno de los dos sabía cómo romper. Traté de concentrarme en la comida, pero cada bocado se sentía pesado, como si la tensión en el ambiente afectara incluso mi apetito. La comida tenía un sabor distinto, casi amargo, y me preguntaba si mi papá también lo notaba. Los segundos parecían alargarse, y el silencio se volvía cada vez más opresivo, como si fuera una barrera invisible que ninguno de los dos sabía cómo romper. Cuando terminamos de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Me levanté con torpeza, intentando no hacer ruido, mientras mi papá se quedaba sentado. Después de unos segundos, se levantó sin decir nada y se fue al salón. Me quedé sola en la cocina, escuchando el eco de sus pasos alejándose. Sentí como la tensión se desvanecía poco a poco, pero también sabía que algo había cambiado entre nosotros. Había una distancia que, aunque no mencionada, seguía allí, presente en cada silencio y en cada mirada. Mientras lavaba los platos, intentaba ordenar mis pensamientos.
El agua caliente y el jabón formaban burbujas que explotaban lentamente, y me encontré enfocándome en esos pequeños detalles para no pensar en lo que realmente me preocupaba. ¿Por qué era tan difícil hablar con mi papá ahora? Antes, nuestras conversaciones fluían con naturalidad, y ahora parecía que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. Miré hacia la puerta del salón, donde él se había ido, y me pregunté si él también se daba cuenta de cómo habíamos llegado a este punto. Finalmente, terminé de lavar los platos y me quedé un momento apoyada en el fregadero, respirando profundamente. Sabía que la distancia entre nosotros no se cerraría de un día para otro, pero también sabía que debía dar pequeños pasos para intentar reconectar. Quizás, con el tiempo, encontraríamos la manera de hablar y resolver lo que fuera que nos estaba afectando. Pero por ahora, lo único que podía hacer era dar pequeños pasos, incluso si esos pasos solo implicaban lavar los platos en silencio y esperar que el día siguiente fuera un poco mejor. Al día siguiente, mi papá me propuso ir a dar un paseo por el parque cercano. Era algo que solíamos hacer cuando yo era pequeña, y aunque había algo dentro de mí que me hacía dudar, acepté. Caminamos en silencio, el parque estaba vacío y el sonido de nuestras pisadas se escuchaba fuerte. Cada paso se sentía pesado, y aunque el ambiente era tranquilo, la tensión estaba ahí. El aire era fresco, y las hojas secas crujían bajo nuestros pies, creando un eco que parecía resonar en el vacío del parque. Observaba los árboles, los bancos vacíos, y no podía evitar sentir una especie de nostalgia por los días en que pasear con mi papá era algo sencillo, sin complicaciones ni silencios incómodos. Mi papá rompió el silencio y me preguntó si alguna vez había pensado en cómo serían las cosas si hubiéramos tomado decisiones diferentes. Su tono era suave, casi como un susurro, pero sus palabras parecían significar algo más profundo, algo que me inquietaba. Era como si estuviera tratando de hablar sobre algo que llevaba tiempo queriendo decir, pero que no sabía cómo expresar. Miré hacia el suelo, sintiendo el peso de sus palabras. Me pregunté a qué decisiones se refería, si hablaba de nuestra relación o de algo más. Seguimos caminando, y aunque no respondí de inmediato, sus palabras se quedaron en mi mente, haciéndome pensar en todas las veces que habíamos llegado a un punto de incertidumbre. Me pregunté si él también sentía ese mismo nudo en el estómago, esa sensación de que había cosas que no se podían deshacer, pero que tal vez podríamos intentar arreglar. Miré de reojo a mi papá, su expresión era seria, pero también había algo de vulnerabilidad en su mirada, algo que me hizo querer acercarme, aunque no supiera cómo hacerlo. Pasamos junto a un estanque, y nos detuvimos por un momento a observar los patos que nadaban en el agua. El viento movía las ramas de los árboles, y el reflejo del sol en el estanque creaba destellos que casi cegaban. Mi papá respiró profundamente, como si estuviera intentando calmarse. A veces me pregunto si hice lo correcto, dijo, sin apartar la vista del agua. No sabía cómo responder a eso, así que simplemente me quedé a su lado, sintiendo el peso de sus palabras. Era raro ver a mi papá tan abierto, tan dispuesto a mostrar sus inseguridades, y eso me hizo sentir una mezcla de tristeza y empatía. Continuamos el paseo, y aunque el silencio seguía presente, había algo diferente en él, algo menos opresivo. Caminamos por un sendero bordeado de flores marchitas, y me di cuenta de que, aunque había tensión, también había un intento de reconectar. Sentí que, de alguna manera, este paseo era una forma de tender un puente entre nosotros, una manera de acercarnos, aunque fuera solo un poco. Miré a mi papá y me di cuenta de que, a pesar de todo, él también quería que las cosas mejoraran entre nosotros. Esa pequeña comprensión me dio esperanza, una chispa de optimismo en medio de la incertidumbre que seguía envolviéndonos. Esa pregunta se quedó en mi mente durante todo el paseo. No supe qué decir, así que no respondí. Él siguió caminando, pero cada paso parecía reflejar la distancia emocional que se había formado entre nosotros. Sentía que mi papá quería decir algo más, pero parecía tener miedo de sus propias palabras. El silencio se volvió un refugio incómodo, lleno de preguntas sin respuestas, y aunque quería romperlo, no sabía cómo. El viento movía las hojas caídas, y el crujido bajo nuestros pies era lo único que rompía el silencio, lo cual solo hacía que me sintiera más distante de él.
Me preguntaba si alguna vez podríamos encontrar las palabras que necesitábamos decirnos o si ese vacío se haría cada vez más grande. Mientras caminábamos, miré hacia él, esperando encontrar alguna señal de que estaba listo para hablar, pero sus ojos estaban fijos en el camino, perdidos en sus propios pensamientos. Me di cuenta de que, al igual que yo, él también parecía no saber cómo comenzar. Esa vulnerabilidad que mostraba me hizo sentir una mezcla de tristeza y empatía. Quería acercarme a él, decirle que estaba dispuesta a escuchar, pero había algo en su postura que me detenía, algo que parecía decirme que no estaba listo. El parque, que alguna vez había sido un lugar lleno de risas y juegos, ahora se sentía desierto y frío. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo una brisa helada que me hacía estremecer. Cada banco vacío, cada rincón solitario, parecía reflejar la distancia que se había formado entre nosotros. El silencio era interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies, y ese sonido parecía amplificar la sensación de soledad que llenaba el lugar. Recordé los días en que pasear con mi papá era algo que esperaba con ansias, esos momentos en los que nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo, llenas de historias y risas. Ahora, todo parecía estar cubierto por una capa de incertidumbre y miedo, como si cada palabra pudiera romper algo frágil que ninguno de los dos quería destruir. Al final del paseo, nos detuvimos junto a una fuente. El agua corría suavemente, y el sonido me trajo un poco de calma. Mi papá se quedó mirando el agua durante un largo rato, y yo simplemente lo observé, esperando que dijera algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a salir de ese abismo de silencio. Pero las palabras nunca llegaron. Después de unos minutos, suspiró y me miró, forzando una pequeña sonrisa. «Vamos a casa», dijo, y aunque su voz era suave, sentí el peso de todo lo que quedaba sin decir. Asentí, y comenzamos a caminar de vuelta, con el mismo silencio acompañándonos, pero esta vez, parecía menos desesperanzador. Tal vez, con el tiempo, encontraríamos la manera de hablar y de entendernos otra vez. Unos días después, mi papá me propuso ir a la casa de campo de la familia. Era un lugar al que habíamos ido muchas veces cuando yo era pequeña, lleno de buenos recuerdos, de momentos felices y despreocupados. Pero la idea de ir allí ahora me causaba una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y temor. Sentía que volver a ese lugar podía traer consigo emociones que no estaba preparada para enfrentar. Aún así, acepté. Quizás, en el fondo, esperaba encontrar alguna respuesta o al menos un poco de claridad. Cuando llegamos, el lugar se veía igual, pero al mismo tiempo diferente. Todo estaba cubierto de polvo, las ventanas estaban opacas y el jardín descuidado. Parecía como si el tiempo hubiera decidido detenerse en la casa, atrapándola en una versión del pasado que ya no existía. La casa, que antes me parecía tan llena de vida, ahora se veía vacía, fría, como si estuviera esperando algo o a alguien que nunca llegaría. Entramos, y mientras mi papá recorría las habitaciones, yo me quedé mirando las fotos familiares colgadas en las paredes, recordando tiempos más felices. Las fotografías mostraban sonrisas sinceras, momentos de vacaciones, cumpleaños y celebraciones que parecían de otra vida. Pero esos recuerdos ahora parecían estar manchados por la tensión del presente. Miré una foto en particular, una en la que estábamos los tres, mi mamá, mi papá y yo, frente a la chimenea de la casa de campo. Todos sonreíamos, ajenos a todo lo que vendría después. Sentí un nudo en la garganta al recordar lo simple que era todo entonces. Quise volver a sentir esa ligereza, esa felicidad sin preocupaciones, pero sabía que no era posible. El peso de lo que habíamos vivido en los últimos días se sentía demasiado real como para ignorarlo. Mientras mi papá revisaba las habitaciones, abría cajones y movía algunos muebles, noté cómo su expresión cambiaba. Parecía cansado, como si los recuerdos también lo estuvieran golpeando a él. Caminé hasta la sala y me senté en el viejo sofá, sacudiendo un poco el polvo. Cerré los ojos por un momento y dejé que los sonidos de la casa me envolvieran, el crujir de la madera, el viento soplando suavemente por las ventanas entreabiertas, el eco distante de los pasos de mi papá. Había algo profundamente melancólico en ese lugar, algo que hacía que todo se sintiera más pesado, pero al mismo tiempo más auténtico. Sin embargo,
A pesar de esa tristeza, también había algo reconfortante en estar allí, como si el simple hecho de regresar a un lugar lleno de recuerdos nos diera la oportunidad de reconectar con lo mejor de nuestro pasado. Mi papá regresó a la sala con una caja en las manos. Era una caja vieja, llena de fotos y recuerdos de nuestra infancia. Se sentó a mi lado y comenzamos a revisarla juntos. Cada foto que sacábamos parecía traer consigo una historia diferente, una pequeña cápsula de tiempo que nos recordaba lo que habíamos sido. Tomé una foto de cuando tenía unos 5 años, vestida de princesa, con mi mamá sosteniéndome en brazos mientras mi papá hacía una cara graciosa detrás de nosotras. Recordé ese día, una fiesta de cumpleaños en la casa de campo, y cómo me había sentido tan feliz y segura, rodeada de mis padres y amigos. Esa memoria me hizo sonreír, pero también sentir una punzada de nostalgia por lo que habíamos perdido. Aunque había algo de tristeza en esos recuerdos, también había una sensación de calidez, como si el simple hecho de compartir esos momentos ayudara a aliviar un poco la tensión. Mi papá sonrió al ver una foto mía con un disfraz ridículo, y por un segundo, fue como si todo estuviera bien otra vez. La tarde pasó entre recuerdos y silencios, y aunque la tensión seguía ahí, también había algo de consuelo en estar juntos, en compartir ese espacio lleno de memorias. Me di cuenta de que, a pesar de todo, no quería perder esa conexión con él. Quizás el pasado no podía cambiarse, pero tal vez podíamos encontrar una manera de seguir adelante, de crear nuevos recuerdos que no estuvieran manchados por el miedo o la incertidumbre. Y con ese pensamiento, decidí que, al menos por ese día, intentaría dejar atrás el peso de lo que nos separaba y simplemente disfrutar del tiempo con mi papá. Nos sentamos en la sala, rodeados de cajas llenas de recuerdos. Mi papá tomó una foto de cuando yo era niña y la miró en silencio. Sentí la necesidad de decir algo, pero las palabras no salían. Había tantas preguntas, tantas cosas que quería entender, pero el miedo me detenía. Mi papá comenzó a hablar sobre decisiones y errores, sobre cosas que parecían inevitables en la vida. Hablaba con un tono de voz suave, lleno de tristeza y arrepentimiento. No sabía cómo responder, cada palabra suya parecía traer consigo un peso que nunca antes había percibido en él. Mientras él hablaba, me di cuenta de que había más cosas de las que yo sabía, cosas que lo habían marcado y que ahora, de alguna manera, también me afectaban a mí. Me pregunté si alguna vez podríamos encontrar una forma de arreglar lo que parecía roto. Mi papá me miró y me dijo que, aunque había cometido errores, siempre había intentado hacer lo mejor para mí. Había algo honesto en sus palabras que me conmovió profundamente, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir la tensión que se había formado entre nosotros. Finalmente, nos quedamos en silencio, pero esta vez el silencio era diferente, más aceptable, como si estuviéramos empezando a entendernos de nuevo, aunque fuera solo un poco. Sabía que aún quedaba mucho por decir y resolver, pero sentí que ese momento era un pequeño paso hacia la reconciliación. Me acerqué y le di un abrazo. Él me rodeó con sus brazos, y durante unos segundos me sentí como cuando era niña, segura y protegida, a pesar de la incertidumbre que nos rodeaba. De vuelta a casa, el aire estaba cargado de una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Sabíamos que había cosas que aún teníamos que enfrentar, pero al menos ya no parecía imposible. Cuando llegamos, mi papá se detuvo y me miró. «Lo siento», dijo, su voz temblaba un poco. Sabía que esas palabras no solucionarían todo, pero era un comienzo. Asentí sin decir nada, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Entramos a la casa y, aunque el ambiente seguía siendo tenso, había algo diferente, como si una pequeña luz hubiera comenzado a brillar en medio de la oscuridad. Esa noche me fui a dormir con el corazón un poco más ligero. Sabía que no todo se resolvería de un día para otro, pero también sabía que había esperanza. La relación con mi papá ya no sería la misma que antes, pero tal vez, con el tiempo, podríamos construir algo nuevo. Algo basado en la comprensión, la empatía y en la aceptación de nuestros errores. Pensé en los momentos que habíamos compartido ese día, en la conexión que intentamos recuperar, y me di cuenta de que cada pequeño paso que dábamos era importante. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a intentarlo. Sabía que sería un proceso, que habría días buenos y días difíciles,
pero al menos ahora teníamos la intención de seguir adelante juntos. Con ese pensamiento en mente, finalmente me quedé dormida, esperando que el nuevo día nos trajera más oportunidades para sanar, reconstruir y fortalecer nuestra relación.